Y a las 5 es el día, la hora clave, ¿no? Hoy es el día, hoy será el día de los anuncios, algunos dicen que mañana. Pero vamos a ver cómo va a seguir esta nueva cuarentena en estas placas. Así es, algo adelantamos ya desde el comienzo del programa, Sí. y de hecho lo que hablábamos con Leticia también tiene que ver con eso, ¿no? Pero vamos al repaso. A ver, el endurecimiento del aislamiento se vuelve a fase 1. La idea, El signo de interrogación, Antonio, ¿no? es concretamente, bueno, esto, hacerle entender a la gente, ¿no? Lo que decíamos recién. Y más que hablar de endurecimiento, entiendo que por ahí va a ir el discurso del presidente de la Nación, de una etapa de mayores cuidados, empezar a cuidarnos un poco más porque evidentemente mucha gente se ha relajado. Cierre de algunas estaciones de trenes del conurbano, seguramente esto vendrá acompañado de algunos puentes en las autopistas que llevan al sur, al norte y al oeste. Reducir la circulación de gente en la calle y solo se podrán abrir, por ejemplo, comercios esenciales. En la ciudad analizan suspender running y salidas recreativas. Creo que aquí es el gran enfrentamiento entre Axel Kicillof, Rodríguez Larreta y el presidente Alberto Fernández, porque muchos hablan sí suspender el running, pero no las salidas recreativas para los chicos, ¿no? Me han dicho dos cosas sobre esto. Una, que está el tema en discusión, que a esta hora todavía no hay nada decidido, y que con el tema del transporte, dividirlo entre la ciudad y la provincia y que los colectivos no crucen, tampoco parece ser una de las medidas más lógicas, porque mucha gente se bajaría al borde de la General Paz, empezaría a deambular por la calle y entonces no hay forma de resolverlo, ¿no? Bueno, de acá a las 5 de la tarde veremos todavía qué pasa. Vamos rápidamente a la quinta presidencial de Olivos. Hoy a las 5 es la reunión entre Axel Kicillof, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Seguramente uno imagina que habrá teleconferencia con los gobernadores. Con más información, Néstor Dib en la quinta de Olivos. Néstor, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo le va, Llorente? ¿Cómo está, Ballester? ¿Qué tal? Bueno, no cree que tengo tanto más, porque ustedes han hecho un análisis extraordinario. No me haga la gran movilero de decirme todo ustedes en estudio. No le hago Así ninguna que gran avance. movilero, Llorente. Avance, pues yo tengo 10 años de movilero. No me pida que me transformo, no me pida que me transforme en David Copperfield, escúcheme, soy solamente un periodista. Si no me pongo a inventar. Invente. Digo, y empiezo a hablar del sexo de No, Los Ángeles, que Néstor. no viene al caso. Abra la por caja Dios. de Pandora, vamos. Muy bien, muy bien. Le voy a decir una cosa. Sí. Creo que acá el gran punto en toda esta discusión, en donde se ha llegado a esta decisión casi a esta altura del partido, donde todos los caminos conducen a Roma y que vamos a estar hasta el 12 de julio, que esa parece ser la fecha, con un nuevo estatus en esto, ya el fino seguramente ahí lo va a explicar el presidente después, tiene que ver con la ocupación de las camas de terapia intensiva. Yo creo que ustedes lo han apuntado, lo han dicho, y forma parte ahora de un nuevo registro que hace el Ministerio de Salud, que además de explicar y demostrar la cantidad de casos de infectados que hay con coronavirus, lo que da a continuación también es la cantidad de ocupación de camas de terapia intensiva. ¿Cómo está la cosa? Digo, número más, número menos, haciendo trazo grueso, Capital Federal y Gran Buenos Aires, digo, por eso, puede haber algún matiz, que nadie se ponga mal por esto, estamos hablando de un 50% de las camas hoy que están ocupadas de terapia intensiva. De ese 50% de las camas de terapia intensiva, la mitad son de enfermos de COVID y la otra mitad son de pacientes que tienen otro tipo de enfermedades. Yo leía, y es curioso porque no nos terminamos de poner de acuerdo los periodistas porque pareciera de que manejáramos informaciones diferentes, en un medio, hoy de la mañana mientras lo leía, decía que un paciente de COVID cuando ingresa a una cama de terapia intensiva, le lleva 2 semanas aproximadamente recuperarse entre que le hacen los diferentes testeos y que se somete al tratamiento. Y otro medio decía que le lleva 1 semana recuperarse, con lo cual es una diferencia enorme en cuanto a la cantidad de ocupación y a la rotación que hay respecto Ninguno a de la los dos cama de terapia miente, intensiva. Néstor. Ninguno de los dos está mintiendo. En realidad, acá Bueno, vos vas a estar seguro de Sí. acuerdo con esto. Hay gente que de hecho ni siquiera tiene síntomas. Hay gente que se recupera a los 10 días. El caso de Sí. Martín Insaurralde en las últimas horas contaba sobre una mejora importante a los pocos días. Lo Una que parece semana que, estuvo. claro, no hay nada escrito y por eso se establece que puede ser un promedio, ¿no?, entre esta cantidad de días, aunque hay gente que también nos dice que ha pasado más de 10 días en terapia intensiva. Sí, 2 semanas, 2 o 21 semanas, días. en 21 Europa, días por y muy ejemplo, grave, contaba. ¿no? Está bien, pero digamos, si estamos hablando de un promedio, una cosa es un promedio de 1 semana, otra cosa es un promedio de 2 semanas. Sí. Pero está bien, le cedo a la derecha, algunos se quedan 2 semanas y otros se quedan 1 semana. Lo cierto es que hasta ahora hay un 50% de ocupación de camas. Claro. Este índice es lo que lleva al gobierno ahora a
porque esto viene acompañado de los testeos y de la cantidad de casos. Mire, ayer les recuerdo, tuvimos un pico en el AMBA de 2.636 casos en un día, ¿no? Con un acumulado de casi, estamos en 48.000 y pico, casi 49, podríamos decir 50.000 casos de COVID en la República Argentina. Ese pico de casos que hemos tenido ayer tiene relación directa con el tema de los testeos. O sea, se está testeando puerta por puerta cada vez más gente. Pero también, lo que explican, y ustedes explicaban recién, muy bien, con muy buen tino, es que esta cantidad de testeos podría dar negativo, pero no está dando negativo en el número que todos quisiéramos. Está dando positivo y de una manera un tanto alarmante. Esto significa que el virus comunitario se sigue expandiendo. Por lo tanto, lo que se intenta hacer con esto es reducir la movilidad para que volvamos a estar un poco más encerrados y a partir de ahí aplanar más la curva para que las camas de terapia intensiva no sigan creciendo y de esta manera no se colapse esta parte tan vital que tiene el sistema sanitario y que no permite, en el caso de que no haya cama de terapia intensiva, no permite la posibilidad de que una persona que esté grave vaya, que se interne y tenga un respirador y que termine pasando lo que pasó en Italia, que entraba una persona y que estaba mal y los médicos tenían que decidir si le sacaban el respirador al que lo tenía puesto y se lo ponían a otro o en realidad dejaban morir a una persona. No vayas tan lejos, Néstor. Bueno, ustedes saben, ¿no? Yo ayer veía en Minuto 1, lo escuchaba atentamente a Pedro Brigger cuando presentaba al presidente del Perú, que contaba que la idea era nacionalizar todas las clínicas privadas, por lo que estaban cobrando a los pacientes de COVID-19. O sea, en la Argentina podemos llegar a una situación similar frente a la emergencia sanitaria. O sea, esto hablamos de Perú. En Chile puede llegar a ocurrir lo mismo, no se sabe qué va a ocurrir en Ecuador. Bolivia, el sistema está colapsado. No hay que ir tan lejos con ejemplos como Italia, España, Francia o Alemania. En Latinoamérica estamos en una situación... Brasil ni hablar. Pero lo de Perú ayer me llamó la atención. Ojalá encontremos el corte, porque en un momento el presidente de Perú hablaba de nacionalizar todas las clínicas privadas para atender a pacientes de COVID. De hecho, les da un plazo de 48 horas. O sea, es realmente vence mañana. Poder escucharlo, les da un plazo. Perdóneme, y lo que denuncia es que le están cobrando fortunas a la gente para ser atendidos en esas clínicas. Estados Unidos $1 millón de dólares. $1 millón de dólares un paciente en Estados Unidos. Sí, claro. $1 millón de dólares para salvar su vida, es un disparate. Claro, yo les recuerdo que este tema, en un momento cuando arrancó la pandemia, se habló acá en la Argentina y se armó un lío bárbaro, ¿no? Porque se dijo que volvía el gobierno, que quería nacionalizar todo y todo lo demás. Sí, hablando del chavismo. Y fue incluso el propio Velocopit, que es el dueño de un sistema de salud muy de los más prestigiosos que tiene la Argentina, el que aclaró hoy que dijo que esto era una cuestión de colaboración entre el privado y el público en una situación absolutamente de emergencia como la que teníamos con el tema del COVID. Y esto me parece que apunta también a esta cuestión de colaborar y de las camas que estén desocupadas en el ámbito privado sean ocupadas por aquellos que puedan llegar a tener COVID. Pero por ahora estamos lejos de esto, ¿no? Por suerte. Sí, lo que pasa es que por eso sería bueno buscar lo que decía ayer el presidente del Perú. Estaba en Minuto 1, tipo 21 y pico. Sí. Sería bueno buscarlo para entender que cuando la pandemia, porque digamos, el coronavirus tiene una particularidad, que es imposible de prevenir, uno va atrás del coronavirus, entonces es muy complejo atender. Fíjate vos que Argentina tiene una cuarentena estricta el 21 de marzo, la fue flexibilizando y hoy estamos en casi 50.000 casos. Pero para no llegar a lo de Perú, porque realmente llamó poderosamente la atención. Ayer lo escuché por un lado a Velocopit y por otro al presidente del Perú y decía, ojalá que Argentina no llegue a esto. Sí, es aterrador. Es aterrador, Antonio. Es realmente alarmante. El mercado paralelo de respiradores, ¿no? Para aquel que lo pueda comprar, o sea, todas esas cosas que no queremos ver, Néstor, acá, ¿no? Tengo un dato positivo. A ver. En el medio de todo esto. Veo que yo estuve leyendo mucho, me estuve interiorizando, como ustedes estuvieron dando tanta información, yo tenía que aportar alguna cosa, aunque sea un granito de arena en el medio de toda esta tremenda confusión que hay. El dato positivo en todo esto es que, si bien las camas de terapia intensiva están creciendo, digamos, el nivel que tiene respecto de lo que eran las primeras
semanas, o el promedio de cantidad de casos que había de COVID respecto de la cama de terapia intensiva ocupada, bajó. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Es decir, ahora hay más personas contagiadas, pero el promedio da menos. Sí, menos ocupación. Vos te referís a menos ocupación. Sí, yo siempre me pregunto si esto tiene que ver... Respecto a la ver... cantidad de contagiados, o sea, hay más ocupación, pero hay menos en el promedio. ¿Se entiende, no sé si en el caso, si esto aplica al caso de terapia intensiva, porque el que necesita una cama de terapia intensiva la necesita, ¿no? Punto, es una urgencia. Sí, claro. Pero hay mucha gente que está dejando otras cuestiones de lado, cuestiones de salud, ¿no? Operaciones, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Entonces las camas en general pueden o deberían estar presentando, esto dicen los médicos, bueno, un número de ocupación mucho menor. De todos modos, es válido lo que vos decís. Lo que pasa es que también, Néstor, acá, esta es una realidad. El sistema colapsa rápidamente, ¿sí? Porque muchos dicen, bueno, pero hace tiempo que venimos en un aislamiento estricto. Hay mucha gente que se relajó, esto ya lo sabemos. Hay gente dando vueltas por todos lados, hay gente que visita a la familia, que no hace, digo, como algunos de nosotros, porque yo no lo hago. Pero hay muchísima gente que sí se relajó y que fue avanzando porque total no pasa nada y las víctimas son pocas, incluso lo escriben, lo ponen en las redes, lo plantean públicamente, ¿sí? Entonces es necesario dar una marcha atrás. Esto sabemos que es así, porque si no, en 2 o 3 semanas, lo dijo el viceministro en la provincia de Buenos Aires y lo dijo también el ministro Ginés, esto colapsa. Los tiempos son así de rápidos, esto colapsa por más trabajo que hayamos hecho durante todo este tiempo. Aparte del sistema que lo hemos descuidado durante décadas, bueno. Un sistema que estuvo descuidado durante décadas, o sea, no hagamos cargo a nadie, porque este sistema fue descuidado durante décadas. Un sistema que está detonado desde hace muchísimos años. Recordá, Néstor, las veces que has ido vos al Posadas, iban cerrando salas hace 2 años, o sea... No, terrible. Pero además se ha hecho mucho en muy poco tiempo, digamos. Si no se hubiese hecho una pandemia, una cuarentena tan estricta, jamás se hubiese podido hacer la cantidad de camas, no solamente de camas de terapia intensiva, sino cama para aislar. Yo el otro día, les cuento, voy a un lugar que es un lugar donde se testea, ¿no? Bueno, que es uno de los centros que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está muy bien preparado, que se dedica al testeo. Lo que hacen automáticamente cuando una persona la testean y digamos, que es un familiar, en muchos casos se está haciendo con familiares directos de personas que han dado positivo, lo que se hace es mandarlas a un hotel. O sea, la persona va, se testea y va con el bolso a un hotel de la Ciudad de Buenos Aires o a un lugar que tiene preparado, no vuelve a su casa. Yo eso no lo sabía. Y entonces esto, de alguna manera, ha servido durante el periodo previo para... preparar no solamente el sistema de salud, sino las camas para poder albergar a toda esta gente, ¿no? Sí, bueno, de hecho en la Ciudad de Buenos Aires la cantidad de camas, se habían preparado unas 2000 en hoteles, se fueron ocupando, ahora es mucho mayor, pero de todos modos hay mucha gente también, ¿no? Claro, mucha gente ocupando esas camas porque tienen síntomas leves, pero de todos modos no pueden regresar a su casa. Bueno, tantas historias, Néstor.